Buenas 5 de noviembre, 7 y 7 de la mañana. El día de ayer en la noche, el día de ayer 4 de noviembre, doña Pilar Cisneros estuvo en el programa El Octavo Mandamiento de OPA y lanzó algo que no extraña mucho, sin embargo, impresiona la forma en que lo informa. Y es que, en palabras de ella, dice, me voy a concentrar en las elecciones del 2026. Y desde ya hago una aclaración. Ella menciona de que va a dedicar los fines de semana para hacer campaña política en favor del proyecto de continuidad del gobierno actual. O sea, cuál va a ser la agrupación política que en las próximas elecciones le va a dar continuidad al proyecto actual. ¿Por qué hago la aclaración? Porque probablemente omitiendo esta parte que ya dijo que va a dedicar los fines de semana para eso, probablemente algunos grupos van a utilizar esa frase, repito, me voy a concentrar en las elecciones del 2026 para decirte que seguramente la diputada Pilar Cisneros va a dejar de trabajar en la asamblea, que no va a asistir o que no va a generar proyectos o que no va a asistir al plenario o que se va a concentrar ganando salario como diputada en hacer campaña política para el próximo gobierno. Entonces, nada más aclarar eso, nada más para subrayar lo que textualmente dijo la diputada Pilar Cisneros. Pero hay un fragmento, un pedazo de la entrevista que me gustaría un poquito revisar poco a poco, como lo hemos venido haciendo. Entonces, vamos a verlo. Vamos a compartir aquí con audio para poderlo revisar bien, subir el volumen para que se pueda escuchar y vamos con eso. Porque no nos van a dejar las reformas que tienen que pasar por la Asamblea Legislativa, ¿no? Y la otra cosa que vamos a hacer es concentrarnos en las elecciones del 26. Personalmente yo me voy a concentrar en esas elecciones porque tenemos que convencer a los costarricenses que si quieren un cambio país, pasa por tener una mayoría en la Asamblea Legislativa. Usted aquí está tirando un poco de bomba. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Cómo que se va a concentrar en las elecciones del 2026? ¿Qué rol Sí. va a tener usted en eso? ¿Qué está viendo? De ahí todos los fines de semana me dedicaría a hacer campaña política. Yo tengo que convencer a los costarricenses que de verdad ese es el camino para Costa Rica. No, pues yo creo que nosotros hablamos en algún momento y usted me decía, yo después de esta experiencia... Pero ¿cuándo termina, ¿cuándo termina mi periodo? No, yo estoy de acuerdo. El 30 de abril del 26. Bueno, pero entonces después del 30 de abril no vamos a ver a doña Pilar en una sola actividad política. No sé, pero... Ahora sí se cuida, pero sí, pero Douglas, sí te digo que no al ritmo que tengo ahora. No de 6 de la mañana a 8 de la noche todos los días. No, señor. Doña Pilar, ¿usted hacía eso lo mismo cuando estaba en medios de comunicación? Sí, ¿Mismo horario? Pero no. O sea, a ver, lo que de verdad que lo que yo he pasado en esta Asamblea Legislativa, Douglas, yo no se lo deseo a nadie. O sea, ¿usted hubiera preferido no ser diputada, doña sí, Pilar? Sí, señor. ¿En serio? Lo mío es la comunicación. A ver, Douglas, lo mío es la comunicación. Usted... Hasta que me brillan los ojitos cuando hablo de comunicación y hasta que quiero llorar cuando pienso en lo que pudimos haber hecho y no nos dejaron hacer. No sé. Aquí es muy interesante. Primero que todo, confirma y reafirma de que para doña Pilar, este periodo que queda, este como año y medio más o menos que queda, ella se va a dedicar durante los fines de semana a tratar de convencer a los ciudadanos de que el proyecto de continuidad que vaya a llevar a cabo el partido, que de alguna manera sea como el sucesor del movimiento actual que lleva a cabo el presidente Rodrigo Chávez, es lo mejor para el país. Obviamente, pues todavía no se sabe ni qué partido es, o ni qué grupo de partidos son, ni quién es la persona. Absolutamente nada de eso es público en este momento. Sin embargo, vamos a partir de una premisa clara, sencilla y lógica. Y espacio lógica. Ningún partido político o ningún gobierno en 4 años puede solucionar problemas que se vienen arrastrando desde hace décadas o problemas estructurales que impiden el funcionamiento del país. Ningún gobierno en solo 4 años va a poder hacer eso, mucho menos con una minoría tan fuerte
en la Asamblea Legislativa. ¿Ok? Entonces, eso es obvio, eso es lógico, independientemente si es Rodrigo Chávez, Pedro Pérez o quien sea. Independientemente de quién sea, no se pueden hacer reformas profundas en una estructura que de repente ya se venció y en una serie de problemas como por ejemplo seguridad, como por ejemplo educación, como por ejemplo aparte de la caja, la verdad, la seguridad social. Todas esas cosas no se pueden solucionar solamente en 4 años. Demanda mucho trabajo, son proyectos muy complejos y que en algunos casos requiere como de una ingeniería profunda. Entonces, si un gobierno o si un movimiento político, un proyecto político quiere hacer esas reformas, 4 años jamás van a ser el tiempo suficiente. Eso es lo primero. Entonces, de ahí la necesidad o el deseo de doña Pilar de enfocarse en las elecciones del 2026 durante los fines de semana fuera del trabajo como diputado. Eso es importante. Ahora, es importante también destacar que hasta donde yo sé, doña Pilar se dedica únicamente a ser diputada y, y eventualmente a acompañar al presidente en algunas actividades los fines de semana. ¿Eso por qué lo digo? Porque los diputados tienen la posibilidad de llevar a cabo sus profesiones liberales de manera paralela a sus funciones como diputados, cosa que no pueden hacer los ministros, cosa que no puede hacer el presidente tampoco. Sin embargo, los diputados sí pueden. Doña Pilar está concentrada o se concentra en su trabajo como diputada y en apoyar a las actividades del Ejecutivo. Hasta donde sé, no lleva a cabo ya su profesión como comunicador y como periodista de manera paralela, pudiéndolo hacer legalmente. Y lo otro es de que ella indica que en el 2026 podría estar involucrada en ese nuevo movimiento político. ¿Haciendo qué? No está claro. Aunque ella dice claramente de que lo de doña Pilar es la comunicación. Doña Pilar Cisneros es, si alguien lo piensa diferente, pues las respuestas, las opiniones son totalmente respetables, pero doña Pilar ha sido un referente de comunicación para el periodismo por muchas generaciones. Y muchas generaciones no solamente admiran a doña Pilar, sino toman su estilo como un referente para hacer periodismo. Entonces, eso es muy importante. Pero sí menciona también de que jamás lo haría de la forma en que ahora lo está haciendo. Que doña Pilar indica que ella entra a las 6 de la mañana a la asamblea y termina a las 8 de la noche o incluso después, si hay alguna comisión que se extiende más tiempo. Y esto no es exageración. Desde la parte periodística, uno trata de coordinar con doña Pilar y con su equipo em, temas de trabajo, temas de entrevistas, algún tipo de declaración o algo así. Y me consta, eso sí es personalmente, que doña Pilar antes de las 7 de la mañana está contestando un mensaje, en la noche está contestando un mensaje, está conectada, está vinculada, está todo el tiempo al tanto de lo que ella está llevando a cabo. Entonces, creo que eso es algo que difícilmente se puede negar. No es tirarle flores a nadie, pero es algo que difícilmente se puede negar. Y finalmente comenta también que que en política ha vivido cosas que no se lo desea a nadie, en otras palabras, o palabras más, palabras menos. Pero esto es importante porque en el trabajo del periodismo y de la comunicación, uno trabaja en comunicación directa, en ideas claras, concisas, coherentes, pero a veces el discurso político está completamente ajeno a eso, porque el discurso político es decir algo para después contradecirme o decir algo que en realidad no tiene la intención explícita, sino la implícita. Y ese tipo de manejo de la política alrededor de la comunicación o de construir discursos que a corto y mediano plazo se transforman en un mensaje que va calando poquito a poquito, como por ejemplo comenzar a utilizar la palabra bullying. Entonces, comenzamos a utilizar bullying, 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 bullying. ¿Para qué? Para ir generando un discurso alrededor de una figura política y el bullying.
Y eso no se trabaja tanto en periodismo o no se trabaja en periodismo. En periodismo se trabaja la comunicación directa, la comunicación clara, la comunicación concisa, la comunicación que va al punto. ¿Para qué? Para que no genere confusiones. A veces el discurso político más bien busca generar confusiones. Y eso debe haber sido bastante complicado para una comunicadora como doña Pilar que tiene un estilo tan directo. Eso yo lo entendería perfectamente. Y además, en algún momento de esa entrevista, Douglas Sánchez le indica o le comenta a doña Pilar de que ella ha sido como el pararrayos del presidente. Y efectivamente, ha sido como su comandante en jefe, digamos, dentro de la Asamblea Legislativa, donde ha recibido comentarios de todo tipo, entre paréntesis, ataques en algunos casos, únicamente porque doña Pilar está comprometida con el proyecto país que tiene Rodrigo Chávez como presidente. Independientemente si alguien está de acuerdo o no, el hecho es de que doña Pilar ha sido total y completa defensora del proyecto país que visualiza Rodrigo Chávez. Y eso le ha servido para que se transforme en ese escudo, en ese pararrayos o en esa, hasta cierto punto, como carne de cañón para recibir todos esos ataques de manera incluso frontal y personal. Entonces vamos a continuar a ver. Se vale. No se vale, porque este país no lo merece. Y realmente ¿Qué es lo que más duele, me da doña una Pilar? tristeza grande. ¿Qué es lo que más duele? Que no vean las posibilidades que tiene el país. ¿Cómo es posible que estemos, por ejemplo, todavía discutiendo si 4.3 debe ir o no debe ir? ¿Cuánto más nos van a esperar las empresas? ¿Cuántos puestos para gente de Punta Arenas, de Limón, de Liberia? ¿Cuántos puestos jóvenes que ahora tal vez ven su futuro en el narcotráfico y que podrían ver su futuro en una multinacional ganando súper bien? ¿Cómo es posible que todavía estemos discutiendo eso? Eso a mí me toca el corazón, me duele. El tema de 4x3, acá hay un punto del futuro en el narcotráfico. El proyecto 4.3 no es un proyecto que tenga una aceptación del 100% de la población. Hay algunas personas que no están de acuerdo, algunas por un tema ideológico, porque creen de que más bien se debería trabajar menos horas durante el día. En realidad, aquí es trabajar 4 días, descansar 3 días. Sin embargo, en una clase estaba hablando con algunos estudiantes que trabajan o han trabajado en 4.3 y todos coinciden de que hay una etapa de la vida en el que se puede trabajar así. De repente cuando la persona está soltera, de repente cuando tiene cierta configuración familiar que le permite justamente ausentarse más tiempo del hogar, pero después disfrutar de 3 días en familia, o de hacer un emprendimiento también, o de dedicarle tiempo incluso a la salud. Eso depende de cada configuración, pero lo cierto es de que muchas personas han trabajado y trabajan sobre ese sistema y en ese momento en el que lo hacen, les sirve. Les sirve, ganan dinero, ganan experiencia y posteriormente transicionan hacia otro estilo de trabajo cuando de repente terminaron la carrera universitaria, cuando les salió otra mejor oportunidad. Sin embargo, en el momento es muy funcional. Entonces, para las empresas es funcional tener un esquema jurídico que les permita trabajar de esa manera. Para muchos colaboradores, empleados, les sirve trabajar de esa manera por determinado tiempo. Entonces, no es un mal proyecto y si eventualmente eso puede traer empresas que se puedan posicionar en provincias o en sectores donde no hay mucho empleo, entonces mejor todavía. Eso es importante. Ahora, doña Pilar, porque por ahí pueden decir, pero ¿qué va a querer un joven entre dedicarse al narcotráfico y trabajar en una multinacional o una transnacional? No va a ganar lo mismo, obviamente, no va a ganar lo mismo. Muy probablemente el narcotráfico paga mucho más, pero el margen de riesgo es mucho mayor también. Tener que escaparse, estar escondido, cuidándose constantemente, de repente trabajando en una transnacional, no tiene que vivir ese riesgo, gana menos, pero tiene más seguridad. En el otro lado puede ganar más, pero tener menos seguridad.
Y ahí es donde la gente toma sus decisiones, qué es lo que quieren. Entonces, efectivamente, eso podría potencialmente impactar muy positivamente en la seguridad, en el tema de seguridad nacional y obviamente en el tema de la seguridad de los jóvenes que están expuestos en este momento a ese tipo de problemas. ¿Seguimos? Y así por el estilo otro, reforma del Estado. ¿Por qué no le simplificamos la vida a la gente? ¿Por qué no hacemos que quitamos más trámites, quitamos instituciones y hacemos que la plata nos alcance más? Eso a mí me duele en el alma, de verdad que sí. Sí, es complejo porque también el discurso del otro lado es que este es un gobierno que no escucha, digamos, que no negocia. Pero ¿qué hay que negociar? Cuando doña Pilar dice que eso le duele en el alma, que le duele en el alma de que de repente hayan grupos políticos que no ven la necesidad del proyecto 4x3 o de la reforma del Estado, o que de repente la desinformación pudiera ocasionar que algunas personas no vean realmente cuál es ese potencial del país, o sea, ni siquiera del gobierno, es del país. Da la impresión como que se emociona, como que se le ponen aguaditos los ojos, como que incluso se le cierra la nariz, ¿verdad? Y, y es interesante porque aquí está la opinión de cada persona, pero doña Pilar Cisneros da la impresión de que se entrega muy personalmente, y esto es una percepción muy personal. Si alguien no está de acuerdo, totalmente respetable. No, no todo el mundo le tiene que caer bien a todo el mundo, no todo el mundo tiene que generar esa credibilidad ante las demás personas, pero da una fuerte sensación de que doña Pilar no tiene como una intención de fondo, sino ser consecuente y directa con ese mensaje que ella propala, que ella comenta, que ella comparte. Entonces, da la impresión de que esa es la sensación que despierta, de que se conecta tanto con eso que hasta se emociona por comentar o por afirmar justamente de que hay una necesidad por darse cuenta cuál debería ser el rumbo correcto del país, o más adecuado, o más sano para el país. Y aquí habla sobre la negociación. Este es un gobierno que no escucha, digamos, que no negocia. Pero ¿qué hay que negociar? ¿Qué hay que negociar? O sea, yo ese día del corazón me salió el discurso que le dije a Rodrigo Arias. Es que antes, como dice don Rodrigo Chávez, estaban acostumbrados al cambalache. Ok, tú me ayudas con este proyecto y yo te ayudo con este otro, pero ese que me estás pidiendo a cambio no necesariamente es lo que más le conviene al país, es lo que más le conviene, por ejemplo, a un sector, al sector de telecomunicaciones o al sector de infraestructura o al sector que yo represento como diputada. Y nosotros no nos prestamos a ese cambalache, francamente no. Aquí habla también sobre el tema de la negociación. Voy a mencionar dos cosas. Uno, negociar es yo cedo en algo y la otra parte cede en algo, o yo doy algo adicional y la otra parte da algo adicional y de esa manera llegamos a un punto medio. Eso es negociar. Pero cuando se hablan de proyectos, ¿ok? Y la negociación es, yo quiero llevar a cabo un proyecto que le va a servir al país y la otra parte me dice, está bien, yo apoyo ese proyecto, pero usted apóyeme este otro proyecto que, como dice doña Pilar, no le conviene realmente al país o le conviene a un sector. Y a veces cuando eso le conviene a un sector, de alguna manera afecta a otro, podría afectar a otro. ¿Por qué? Porque estoy beneficiando solamente una parte. ¿Por qué eventualmente se debe negociar? Y es una pregunta que yo dejo al aire. ¿Por qué negociar si alguien va a perder en el camino? Si un tercero va a perder en ese camino. ¿Es realmente negociar la, la manera correcta? Negociar de esa manera, me refiero. La manera correcta en política. A ver, si hay un proyecto que es muy bueno para el país y los políticos tienen claro de que ese proyecto es bueno para el país, ¿por qué condicionar su apoyo a ese proyecto para beneficiarse ellos o un sector
o a algunas personas. ¿Por qué no más bien plantear ese otro proyecto que se quiere utilizar de moneda de cambio, plantea ese otro proyecto de tal manera que sea beneficioso para todos? Entonces, no siempre negociar es un camino correcto de repente o el más adecuado. Se le dijo también al gobierno de que no supo negociar con el FES. La Contralora dijo, técnicamente al FES le tocaba un aumento del 0,3%. Y cuando le preguntaron, el gobierno le ofreció 1%, ¿qué opina? Ella dijo, hay que ver cuáles son las consideraciones del gobierno, pero le toca 0,3%. Entonces, los rectores querían el 4,06%, inalcanzable, irreal, hasta iluso, se podría decir. Era demasiado, la distancia era demasiada. Y em, le dijeron al gobierno que no supo negociar. ¿Por qué? O sea, el gobierno no le dijo le voy a dar 0,3% o 0%. Le dijo le voy a dar un poquito más de lo que se le debería dar. Y eso es lo que me da. Y los rectores no quisieron y más bien comenzaron a hacer, según se indican, algunos diputados indican, comenzaron algunos rectores a hacer lobby. Es decir, visitar diputados, seguir preparando el camino para eventualmente manejar eso en la asamblea. Entonces el gobierno le dijo, bueno, yo di lo que me daba la billetera para el punto medio, no 0,3, sino 1%. Usted sigue con 4, entonces aquí termina la negociación y vayan y véanlo en la asamblea. Y al final tuvieron 2%. Y todavía no está claro cómo obtuvieron ese 2%. Claro en votación, sí. Claro en acuerdos, no. Eso quedó totalmente en el aire. Seguimos. De comunicaciones es otro tema. Y eso se Ya. viene, lo del 5G viene fuerte. Sí, Douglas, pero ¿por qué nos estamos demorando tanto? ¿Por qué? ¿Eh? Por los intereses que están ahí, por los diputados que están al servicio de algunas empresas de telecomunicaciones y que bloquean todo lo que no les conviene. Es que es duro, es que es feo, es muy feo, de verdad que sí. Y uno dice, pucha, yo quise o doy, prometo 4 años de mi vida y yo sé que hubiéramos podido avanzar cuánto más. ¿Cuánto se está perdiendo Costa Rica por no explotar en el buen sentido de la palabra a una persona como Rodrigo Chávez Robles con la experiencia que tiene? ¿Cuánto? ¿Sí? No nos deja. Y es feo. Doña Pilar, usando sus palabras, ya viene campaña. Y usted dice que se va a concentrar en eso. No, yo quiero ver el rol de Doña Pilar después del 30 de abril del 2026. Ya sabemos que es comunicación. Pueden ser posibles candidatos. Sí. Me gustaría ver eso. O sea, fijo gabinete. No, es que a ver, yo les voy a ser absolutamente sincera. 1, no hay ninguna decisión tomada. 2, no está definido el partido con el cual vamos a correr. 3, tenemos que ser sumamente precavidos para que no nos pase lo que nos pasó en las elecciones municipales. Y creemos que la institucionalidad hará todo lo posible para que no vayamos. Para que no vayamos. Para cortarnos el camino. Apuesta bien arriesgada de la institucionalidad, pero los creo perfectamente capaces. Eso es dudar del Tribunal Supremo de Elecciones, eventualmente. ¿Perdón? Eso es dudar del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Qué quiere que le diga? Vamos a ver. Primero que todo, hay muchas personas que están, que son afines a don Rodrigo Chávez, principalmente a don Rodrigo y a su gobierno, que están ansiosos y esperando por saber cuál va a ser el partido político, el movimiento, la estrategia que se va a llevar a cabo de cara a las elecciones del 2026. Eso oficialmente no hay nada. O sea, y probablemente eso se va a revelar en enero, febrero del otro año, muy probablemente. Este no es el momento. No es el momento porque ahorita la atención está puesta en fin de año. Y por cuestiones creo que incluso el mismo tribunal hay un tiempo máximo para hacer la inscripción de partidos, etcétera. Aparte que se están inscribiendo muchos partidos en este momento. ¿Cuál va a ser la estrategia? No se sabe. Especular está muy bien. Deportivamente está bien, pero mientras no se sepa oficialmente cuál va a ser la estrategia del proyecto de continuidad política, entonces mejor esperar y observar. Ahora, doña Pilar comenta que
A veces se me va el de qué, pero no, comenta que, que el Tribunal Supremo de Elecciones, no comenta, sino que Douglas le indica indica que el Tribunal Supremo de Elecciones, si ella tiene algún tipo de desconfianza del Tribunal Supremo de Elecciones, y doña Pilar dice que quiere que le diga. Yo aquí más bien lo someto a pregunta. ¿Cómo ven quienes recuerdan qué pasó con el tema de aquí Costa Rica manda? ¿Realmente consideran que fue justo y correcto la forma en que se le impidió que participara en las elecciones municipales? Esa es una pregunta que yo personalmente lanzo para ver cuál es la percepción de la gente, porque aquí lo más importante es la percepción de la gente. Y aquí hago un slash, una barra, y digo, hay que informarse bien, hay que observar bien, hay que leer, hay que ver noticias de diferentes medios de cara a lo que va a ser los próximos comicios electorales. Las elecciones del año 2026 van a estar envueltas en una marea, ¿no? Un maremoto de información tremenda, de todo tipo y de todo lado. Y para tener un criterio hay que informarse bien. Y si tenemos alguna duda del qué va a pasar, por ejemplo, con el tema de la inscripción de los partidos o los partidos que vayan a participar, hay que ir directamente al tribunal, ver cuáles son esas consideraciones, leer diferentes medios de comunicación para que tengamos claro qué es lo que está sucediendo. Con lo de aquí Costa Rica manda, quedaron muchas dudas y doña Pilar creo que va a comentar algo al respecto, pero quedaron muchas dudas que no deberían quedar en un proceso democrático, en un país con una democracia tan alabada en todo el mundo. Entonces sí es importante estar bien informados y estar muy atentos de todo lo que pudiera pasar. ¿Seguimos? A ver, yo creo que las decisiones que tomaron con respecto a las elecciones municipales no fueron justas, no fueron equilibradas. A otros partidos les permitieron cosas que a los partidos rodriguistas definitivamente les dijeron no y les tiraron la guillotina. Entonces, si por la víspera sacamos el día de Pero dice el tribunal que no se habían hecho también bien las cosas dentro de aquí Costa Rica manda. Sí, y en otros partidos tampoco. A ver, PLP tenía mucho más disparidad que nosotros y otros partidos también tenían mucho más disparidad que nosotros. Le dijeron, ok, lo perdonamos, siga adelante. Eso, y a nosotros... ahora le quiero, porque usted lo dice ahora y yo también me acuerdo porque Catherine andaba en la conferencia de prensa cuando se hace el lanzamiento aquí en Costa Rica. Esa fue una salida en falso. Sí, señor. Sí, señor. Se lo admito. Fue una salida en falso. Me engañaron. Me dejé engañar. Sí, cierto. ¿Quién le engañó? Tal vez mi inexperiencia política. ¿Quién le engañó? A ver, la gente que dijo que ese partido eran, que la gente que fundó ese partido y los que controlaban ese partido se iban a hacer a un lado para permitirnos a nosotros meter gente de la confianza y del pensamiento rodriguista. Y no fue cierto. Ahí se quedaron. Entonces sí, nos engañaron, sí. ¿Me equivoqué? Sí, me equivoqué. Doña Pilar, dentro de todo esto que estamos hablando, ¿cuáles liderazgos rodriguistas hay dentro del núcleo cercano de ustedes? Es que es tan difícil decir. Yo sí creo que hay muchos liderazgos, por ejemplo, en el sector empresarial, en los diferentes sectores que hay en el país, exportadores, ganaderos, etcétera, y el pueblo, el soberano. O sea, a ver, nosotros no podíamos subsistir en esta tarea tan difícil si realmente no tuviéramos un apoyo masivo e incondicional de la gente que se siente beneficiada. Y obviamente yo creo que toda la gente que está alrededor en el gabinete son incondicionales a don Rodrigo, pienso yo, la gran mayoría, aunque no hay que decir de esta no beberé, Luis Amador, Luis Amador ahí se ejemplo, sí. Cuando ustedes vieron eso, ¿qué pensaron, doña Ya Pilar? sabía que usted me iba a tocar, no, horrible, horrible, yo jamás en la vida me lo pensé, o sea, un grado de traición así, un grado a ver, ¿sabe qué? ¿Sabe cuál es mi gran problema? Que como yo no soy política hasta ahora, entonces yo no sé jugar a veces con ese juego, yo no sé jugar. Para mí, cuando alguien me dice sí, es sí, y cuando alguien me dice no, es no. Y cuando alguien dice doy un paso al frente por Rodrigo Chávez, lo da. Pero no se vale, hoy lo doy, pero ya no me conviene, entonces voy para atrás. Fue francamente desagradable y francamente feo. Feo. Y ver cómo Luis Amador quiso utilizarnos, no solo a nosotros, sino utilizar a otros partidos políticos, pero feo, ¿verdad? Feo. Doña Pilar, supongamos que ustedes ganan en 2026.
Sí, sigue señor. la Contralora, siguen los fiscales y siguen un montón de personas que estos, digamos, casi 3 años les ha costado a ustedes tener una buena comunicación y un trabajo en conjunto. ¿Qué van a hacer diferente? Porque ellos no se van a ir. Ah, no, sí se van a ir porque van a vencer sus periodos y se van a ir. De fijo se van a ir, créame. A ver, ¿usted le parece correcto que un país como el nuestro haya un magistrado que está más de 40 años ahí? ¿Cuál es el aporte que puede dar un señor que se vive durmiendo en todas las comisiones a las que va y en todas las reuniones en las que está? ¿Qué más puede dar? No. Y yo estoy apoyando decididamente un proyecto de ley para que solo se pueda reelegir a los magistrados una vez y a la Contralora una vez. Y aquí está el tema de las reelecciones y con esto vamos cerrando. Vamos a ver. Primero, sí es muy importante que un gobierno, para hablar de legitimación de sus decisiones y de sus acciones, tenga el apoyo del pueblo. En este momento el gobierno, o específicamente la figura de Rodrigo Chávez, tiene un apoyo, según las encuestas, mayor del 50%, llega al 55% según el CIEP, e insisto, hay encuestas que lo llevan incluso alrededor del 70%. Y hay personas muy afines al gobierno que hablan incluso de un 80 y pico de por ciento. Lo cierto es de que hay mayoría. Eso es lo más importante. Eso es lo cierto. Aquí, de repente, meter la cuñita, cuando se habla de apoyo al presidente, es la identificación que tiene un sector de la población primero con el discurso del presidente y que eso le permite observar eh, sin sesgo de repente, sin sesgo negativo, el, las cosas que está intentando hacer el presidente y las cosas que está haciendo el presidente. Doña Pilar dijo que hay cosas que no le han permitido hacer el presidente, evidentemente, la Marina de Limón, el proyecto Ciudad de Gobierno, etcétera. ¿Por qué? Porque parecían o parecen buenos proyectos, pero de alguna manera pues se ha frenado, ¿verdad? Y no estamos entrando en la ley Jaguar, que ese es totalmente otro tema. Entonces el apoyo sí es muy importante, la lealtad del gabinete también es muy importante y es un gabinete que se ha ido depurando, que se ha ido afilando y se ve que incluso tienen una muy buena relación. En la última conferencia de prensa se estaban vacilando entre el ministro Batalla y el presidente de la República y eso fue interesante de ver en esa dinámica justamente en la que hay un apoyo mutuo. Eso es muy importante también y cómo se proyectan hacia el pueblo. Antes de eso, doña Pilar había comentado sobre el paso en falso que dieron con el partido aquí Costa Rica Manda, no solamente por la parte de las dudas que surgieron alrededor de la inhabilitación que dio el tribunal, sino también por el manejo interno del partido, porque evidentemente había un deseo de que fuera un partido que representara las ideas y el proyecto gobierno en las municipalidades. Y había un acuerdo, como dice doña Pilar, en que posteriormente iban a entrar personas que estaban o comulgaban con las ideas del gobierno. Algunos dirán, pero eso está mal. Era un acuerdo. Si hay un acuerdo, no pasa nada. Sin embargo, no se cumplió el acuerdo, vino el tema con el tribunal y al final, pues, terminó siendo pues una idea desechada en ese momento. Vamos a ver qué va a pasar después. Porque hasta donde tengo entendido, esas figuras que en un determinado momento no querían salir, han ido saliendo. Entonces vamos a ver qué pasa con el partido aquí Costa Rica Manda, de aquí a unos meses. Em, Sin embargo, también es importante mencionar que los alcaldes, muchos de los alcaldes, están muy contentos con el gobierno, con el presidente Rodrigo Chávez. En cada gira que hay del presidente, los alcaldes están ahí presentes, eh, hacen conferencias en conjunto, como que están muy en sintonía. Primero, porque las alcaldías no se deben manejar de manera partidaria. No va a cambiar la ejecución de los trabajos por un cantón de acuerdo a la filosofía que se tenga o a la ideología. Entonces, en ese caso, pues de repente es mucho más conveniente para los alcaldes ver que el gobierno me está apoyando, entonces vamos a hacer alianzas con el gobierno y eso es lo que se ve.
En muchos de los casos, eso es lo que se ve. Y finalmente, el tema de la reelección de los magistrados y de la Contralora. Si eventualmente hay un proyecto de continuidad del gobierno actual, muy probablemente se va a hacer todo lo posible para que las reelecciones continuas ya no sean posibles. Y eso va a ser probablemente algo positivo, porque si se tienen personas nuevas relevando encargos con visiones más frescas, cambiando las dinámicas, profesionalizando y actualizando constantemente esos puestos importantes como el de la Contraloría y los magistrados, pues eso pudiera ser positivo para el país. Entonces, esa es una parte de la entrevista de doña Pilar ayer en OPA, pero resaltando principalmente cuál va a ser el papel de ella a partir de ya, en este momento que ella se está lanzando justamente ese papel fundamental de ella en lo que va a ser el papel de doña Pilar, el que va a ser su papel de aquí de cara a las elecciones del 2026. Entonces, estar atentos y seguir informándonos. Muchísimas gracias.